Lo que queráis preguntar, yo si no sacaré algún tema más. ¿Usted cree que le habrían dejado a Grecia hacer eso? No, no podían impedirse. No podían impedirse. Salvo dos procedimientos. Los tiros y comprar al que lo dijese. ¿Nos plantea algún momento ese tema, el dinero virtual? En algún momento se dijo en la televisión. Varoufakis lo planteaba. Sí, lo No, planteaba. Varoufakis se opuso, curiosamente. No sabemos por qué. Varoufakis al final se opuso al tema de la posibilidad de dinero virtual. Y la verdad es que él dijo que no estaba madura la sociedad griega. Yo eso no me lo creo. Porque entonces, en el momento en que Varoufakis dice que no estaba madura, un 30% de los servicios públicos se estaban dando por voluntarios. Entonces, si esa sociedad no está madura, ya me contará Varoufakis cuando piense que una sociedad estará madura. Cuando ya tengamos alitas y volemos, más cosas. Sí, a mí no me ha quedado claro. Muchas cosas porque he ido muy deprisa. No, lo de la oxidación del dinero. Vale, sí, la oxidación del dinero es lo siguiente. Como es dinero virtual es facilísimo hacer, con dinero virtual es facilísimo hacer. El austriaco aquel serie lo que hacía es que había que pasar con el billete, era un cartón y había que ponerle un sellito que valía, no me acuerdo cuánto valía, un 1% del valor del dinero para aproximadamente. En el dinero virtual es más fácil. Tú avisas desde el principio de que a final de mes las cuentas se reducirán en lo que has decidido. Por ejemplo, suponte que la oxidación que decides es un 6% anual, pues 0,5% anual. Entonces, si yo tengo a las 24 horas del día último del mes, tengo 1.000 euros, pues automáticamente el ordenador me los dejará en 995, los que sean. Entonces, poco a poco va disminuyendo. ¿Con eso qué haces? Pues que evidentemente aceleras la utilización del dinero, aceleras la velocidad de circulación del dinero. Entonces haces que la gente lo que tenga más interés, porque lo que te interesa a ti es que la gente mueva la economía y la gente que pobre que la ha recibido que resuelva sus problemas inmediatos. No quieres que sirva para atesorar ni quieres que sirva para especular. Entonces ese sistema es un sistema bastante sencillo de conseguir. El tema del Bitcoin, que yo ya lo he oído mucho, ese tema, ¿qué diferencia hay con lo que estás planteando? El Bitcoin es un dinero privado, lo sí. creó una gente muy sabia de informática, y entonces lo que creó fue un sistema muy similar al del oro. Su intento fue crear un sistema muy similar al del oro. Es decir, ellos lanzaron inicialmente una cantidad de bitcoins que se quedaron, y el resto lo metieron en bloques que están criptográficamente, o sea, mediante sistemas informáticos están ocultos. Entonces hay que buscarlos, y el que los busca pues se lo queda. Es recuperar la idea en dinero virtual de la mina de oro. Si yo encontraba una mina de oro, yo me hacía rico y el oro era mío. En este caso el que lo busca. Entonces se va encontrando poco a poco, y ellos metieron un cálculo que costaría unos 20 años descubrir todas las minas de oro que hay en un sistema. ¿Qué sucede? Que el Bitcoin no tiene oxidación ni tiene cuestiones de este tipo. Entonces el Bitcoin pasó de que cuando surge inicialmente en el mercado pues está a céntimos del dólar, no me acuerdo cuánto es, hasta que hace unos años en que se desató una ola especulativa contra ellos, llegaban, no me acuerdo qué cifra, una cifra salvaje, 800 euros, no me acuerdo, de unas cifras que no tenían ninguna proporción ni ningún sentido. Hay gente que somos mal pensados en estas cuestiones del dinero, somos mal pensados. Yo personalmente soy de los que creo que fue un movimiento para cargarse el Bitcoin. Es decir, no creo que haya nadie que quisiese especular con el tema del Bitcoin hasta tal extremo. Pero puede ser que me esté equivocando y que sencillamente pues pensaron que como el Bitcoin estaba subiendo, pues lo típico cuando sube la bolsa, si yo entro, o las viviendas que nos pasó en España, si yo entro ahora y compro por esto y lo vendo dentro de 4 días, me ganaré un 5% que mira tú que bien me vendrá. Puede ser también. Las burbujas se autoalimentan a sí mismas totalmente. Entonces puede ser que fuese eso. Pero el Bitcoin es eso, es un medio de pago inventado por una serie de gente privada y que no tiene ninguna función. Pero es virtual, ¿no? Es virtual, sí, es virtual totalmente. Además, lo que sí se creó el Bitcoin, que es otro problema que tiene muy grande, es que crearon un sistema que ahora están comprando los bancos comerciales normales, están comprando, que es un sistema de que la transacción queda oculta. Es decir, es muy seguro, pues cuando yo te cedo a ti un Bitcoin, aparece en tu cuenta y desaparece la mía. Pero no queda constancia de que yo he sido quien te ha entregado el Bitcoin. Como comprenderéis, esto es una tentación también para determinada economía negra que sucede. Entonces también eso es otro de los problemas que ha tenido.
La ventaja que tenía un sistema como las monedas sociales, eso no sucede. En las monedas sociales queda claro quién ha recibido la transacción y queda, no solamente la oscilación, sino queda claro cómo se están haciendo los intercambios y hay un historial para evitar precisamente que te entre gente con intenciones no sanas. Muy bien. Más cosas. No, yo por hacer un poco, por crítica, pensar un poco hacia atrás, se me ocurría ahora que en la República hubo cantidad de pueblos y provincias que generaron su propia moneda. ¿Alguna de ellas tenía la finalidad social, dado en los entornos en los que se crearon y tal, o algo parecido a las características de estas monedas sociales? Hombre, vamos a ver, las monedas en este caso las emitían normalmente los ayuntamientos, lo que yo sé. Los ayuntamientos por lo menos tienen una cuestión que es como cuando el Estado emite moneda, que por lo menos es lo que se llama el señoriaje. Es decir, si yo hago la moneda, la primera vez que compro algo lo compro contra nada, lo compro contra un papelito. Entonces el ayuntamiento o quien sea se quedaba de entrada con la capacidad de comprar cosas a cambio de sin tener dinero de precio. Entonces eso sí que es de... Luego yo creo que en las demás no sé, pero no soy un especialista en ese tipo de monedas. Sí que hubo muchas aquí en el Bajo Aragón, hay alguna persona que hubo de Bajo Aragón en la sala, hubo bastantes monedas de este tipo y la historia yo creo que funcionó aceptablemente, económicamente creo que la historia funcionó. Hay que decir también que era una experiencia en medio de una guerra civil, con lo cual... local. No, sí, pero entonces, sí, las monedas sociales en función son siempre economía local. Se ha intentado, hay una propuesta, bueno, hay una persona que ha mantenido mucho esto, que es Bernard Lietaer, que Bernard Lietaer es un economista, es un señor que bueno, procede del mundo de las finanzas clásicas, es decir, en concreto él fue presidente del Banco Central de Bélgica, Bélgica o Holanda, a veces me confundo con la. Estuvo además en la creación del ECU, la moneda virtual que hubo previa al euro. Y después se pasó totalmente a las monedas sociales y mantiene una teoría muy bonita, es la creación de una moneda a nivel mundial que sería el Terra, que sustituye al dólar. El Terra, se llama Terra de tierra en latín, que sustituye al dólar como medio de pago internacional y que estaría basado en los recursos naturales, etcétera, etcétera. Está muy pensado, la verdad es que el tío tiene una cabecita muy buena. Bueno, es que hay una de las cuestiones que hasta el momento es alucinante, que decías tú de quién provecho sacan. Los Estados Unidos viven gracias a que importan bastante más que exportan y no se les exige nada, sino que se admite que paguen en dólares en cantidad. Por eso yo siempre digo que cuando el Trump vaya por primera vez a ver a los chinos le van a reír en la cara, porque los chinos me parece que tienen almacenado algo así como 2 billones de dólares, con lo cual en cualquier momento pueden hundir el mercado del dólar cuando quieran. Y lo gracioso del caso, Eso le costó la vida a dos dirigentes políticos. Bueno, esa es la teoría que murió Kennedy, por eso no la teoría de Kennedy. Vale, es que la teoría de Kennedy... Gaddafi y Saddam sí. Hussein Sí, eso sí. estaban vendiendo el petróleo pagándolo con euros. Sí, bueno, eso sí que es eso es motivo de ser muerto, efectivamente. Bueno, el dólar, la economía vive de eso, entonces del hecho de que tiene la máquina de hacer dólares y se le admite internacionalmente pagar las importaciones que realiza en esa moneda. En el momento en que eso cese, pues se acabó la fiesta. Y eso puede cesar en cualquier momento, en concreto cuando al presidente chino se le ocurra en las narices que le puede interesar. Y le puede interesar en un tiempo relativamente cercano. Porque China, en contra de lo que nos están vendiendo, ya no es la mano de obra barata. China en estos momentos es un país con una I+D muy desarrollada y que está realmente avanzando ya a integrarse con problemas gigantescos, es decir, es un gigante con pies de barro porque tiene un problema social horrible, tiene un problema de contaminación horrible, pero bueno, eso son otras cosas, ahora estoy hablando de dinero. Más cosas. Para mí hay una, y es, sobre el papel se puede solucionar cualquier cosa en este mundo porque el papel lo admite todo. ¿Esto es posible llevarlo a cabo? Entonces ahora os paso la pregunta yo a vosotros, ¿es posible? Hombre, yo... Es complicadísimo. Me ha Yo lo veo. sorprendido cuando ha puesto el mapa de todas las monedas que había, los experimentos de ese tipo, porque no se habla nada.
Nos escuchan y dicen... A mí se me ocurre que en el momento que empezara a ser peligroso para el sistema actual, Claro, es lo que pues primero venían las prohibiciones legales. Si eso se saltaba, pues me imagino que serían otras La medidas. prohibición legal se puede saltar hablando que no es una moneda, sino que es un medio de pago privado, cogido al Código Civil, préstamo de cosas que no se leen. Sí, en pequeña escala sí, pero si tú lo quieres hacer extensible a pago de impuestos, ayuntamientos, cosas y tal, primero vendrían las prohibiciones y luego la guerra abierta ya, ¿no? Me imagino. Porque claro, el sistema necesita de la inflación, necesita del crecimiento de la moneda. Pero crearíamos una división muy clara. El sistema sí, pero la Claro. economía productiva no. Sí. Recuerda el ejemplo del WIR. El WIR sigue existiendo desde el año 32. Es decir, a las empresas les interesa. Aquí no les interesa es al sistema financiero Sí, en concreto. claro, pero es el que Porque manda. el sistema financiero, como te doy yo uno de los datos de Estados Unidos, de los beneficios empresariales de Estados Unidos se ha pasado de tener el 10% a tener el 40%. Es decir, el sistema financiero, en primer lugar, a quien más chupa, los chupa a todos, pero chupa muchísimo también a las propias empresas. Luego a las empresas las podrías tener. Y nunca te olvides de que en una guerra el divide y vencerás es básico. Pero el crecimiento de la economía financiera tan tremendo no ha sido necesario para tapar las contradicciones del capitalismo en sí, de la necesidad del crecimiento infinito. O sea, quiero decir, las burbujas son casi todo economía financiera, ¿no? Y han sido necesarias para tapar problemas de la economía real cuando el capitalismo está llegando a cotas insostenibles, ¿no? O soy muy ingenuo. No es la teoría que mantiene Larry Summers, lo que te decía yo antes, del estancamiento secular, como se llama. El estancamiento secular se lo inventó otro economista, lo cogió luego Keynes, etcétera, etcétera. Pero ahora la versión que está haciendo Larry Summers es lo que está diciendo tú, es decir, pero claro, Larry Summers lo que no puede hacer es ir contra el propio, puede pedir modificación del sistema mundial, pero no puede ir contra el sistema que lo alimente, del cual vive de puta madre. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual una bajada de tipo de interés no genera más inversión? Pues porque, ¿para qué hacer inversión en medios productivos si no hay demanda? ¿Y por qué no hay más demanda? Hay una pregunta que nos podemos hacer. A lo mejor tiene que ver algo las gráficas esas de que el 1% ha acumulado totalmente la riqueza y acumula una gran parte de la renta. Es decir, a lo mejor, como se dicen los economistas estos, tenemos que ir a un sistema postfordiano de distribución de la renta, porque si no, no hay forma de que funcione. Entonces, probablemente ese tema. Entonces, yo siempre digo lo mismo, es decir, si yo fuese presidente de una de las empresas del IBEX 35, estaría apoyando a muerte la creación de la renta básica. Porque aunque me supusiese a mí incrementar mis impuestos en un 20%, la tarta que yo iba a coger era mucho más grande. Entonces, de acuerdo, quítame otro 20% más, pero déjame aumentar la tarta. Y la estabilidad y el alargamiento de la estabilidad del sistema. Entonces, entonces ahí en estos momentos hay una contradicción total entre el sistema financiero y el sistema productivo. Y hay otra contradicción fundamental que se ha generado por el tema de la cultura del dinero y del interés, y es en que no se puede acumular la riqueza y la renta en manos de muy pocos. Sabéis, no la he puesto, pero si queréis la busco, porque pasa con el sistema este que no puedo buscar. Vale. La distribución de la renta en la época de la crisis, lo que ha pasado, ¿no? Es alucinante. Es decir, si pusiésemos aquí desde los más ricos hasta los más pobres, lo que ha sucedido es que los más ricos, los más pobres han visto disminuir muchísima la poca renta que tenían, del orden de un 20 o un 30%, y los más ricos, el 1% de los más ricos han visto incrementarse bastante. Entonces, claro, eso es anti la teoría fordiana, es decir, tú puedes eso no mueve la economía real. Si está creciendo la tarta, pero lo que no puedes hacer es quedarte con más dinero cuando la tarta está disminuyendo, porque evidentemente se para la maquinaria que te está produciendo a ti la ganancia. Pero eso pasaba en la economía productiva, ¿no? Pero cuando es especulativo el tema... Vale, eso teníamos que entender otra cosa, pero te lo cuento muy brevemente con un ejemplo, muy sencillito de andar por casa. ¿Cómo funciona el sistema cómo ha funcionado el sistema de la burbuja de la vivienda aquí? Pues ha funcionado por un sistema que es muy fácil. Yo tengo 5 viviendas. Entonces, cojo y le compro a este señor su vivienda al doble del precio que tengo las mías. Voy al banco, pido un préstamo y se lo compro. Automáticamente las 5 viviendas pasan a valer esto. Vale,
no necesito abrir otro paréntesis. Entonces, luego lo que hago es encontrar a otra persona, que es este señor, al que también le interesa lo mismo. Y se la vendo, pues por un poco más, por un 20%, porque a él también le sucede lo mismo y porque él piensa que esto también va a seguir subiendo como una escala de no sé qué, no sé cuántas. Entonces, al final, la gente que hemos jugado bien nuestro juego, quedamos con dinero. El que se ha metido y ha dicho, las viviendas están subiendo un 10%, un 15% anual. Como ahora además la compro en plano y solamente tengo que entregar el 10% y luego la ganancia va a ser sobre el 100%, significa que voy a ganar el 100% en un año, entonces me invierto no sé qué, no sé. Eso es lo que pasa. Pues esa es la cuestión que hay. ¿Qué sucede? El que se sale, sabéis que el famoso fue Rockefeller, me parece, ¿no? El que se salió de la burbuja del año 29 y cuando le llamaron al Senado a preguntarle no sé qué, no sé cuántas, se inventó una teoría que a la verdad es que había estado dentro del sistema, se inventó una teoría que ha sido famosa y es que dijo, es que unas veces fui y me empezó a aconsejar mi limpiabotas, empezó a aconsejar cómo tenía que invertir en bolsa. En ese momento salí de la bolsa. Tenía razón. Cuando la burbuja ha llegado ya hacia el final, hay que salir a toda velocidad de la burbuja si la has pegado tú. Entonces ese es el tema. Por cierto, Rockefeller decidió hace 3 años salirse del mercado del petróleo. ¿El mercado, perdón? Del petróleo. Sí, eso es la fortuna. Ahora mismo está dedicado más, la fortuna está mucho más invertida en dinero, y está invertida en muchos sitios, pero fundamentalmente... Pero no el solo, del mercado del petróleo, sobre todo de nuevas inversiones y de mantenimiento, se están saliendo a saco en los últimos 3 o 4 años y eso es un problema impresionante a corto plazo de carencia de energía. No se acaba el petróleo, pero no se extraerá. No se están invirtiendo en nuevas prospecciones, ni en poner en marcha las que ya se conocen, ni en mejorarlas o mantener las instalaciones. O sea, lo que ha sucedido es que en un momento dado se hizo una jugada estratégica por parte de Estados Unidos que fue brutal, que es el famoso cracking. Eso es otra historia. Sí, pero joder, es que la teoría de que la necesidad tal y cual había que crear esa teoría de la escasez del petróleo. El cracking es totalmente irrentable por sí mismo, es decir, porque los pozos tienes que cambiarlos cada mes, cada año, cada 2 años como mucho tienes que empezar a hacer un pozo nuevo, que es muy caro, etcétera, etcétera. Petróleo en las reservas conocidas normales existe bastante, estaba en bastantes sitios. El tema que hay es que había que generar un tema que creó una situación que ahora ha sido llevada a otra cuestión con el tema de bajar el precio del petróleo artificialmente por Arabia Saudita, pero que a Estados Unidos le venía bien, porque era la forma de parar el cracking diciendo que era por el mercado, es mucho más bonito que decir que era por una cuestión absurda que se habían metido, y después porque tenía efectos políticos sobre Venezuela Rusia. Y sobre Rusia, y indeseados sobre Nigeria, que está creándose un problema social brutal. No sé lo que pasará, pero bueno, como sabéis, algunos movimientos terroristas andan cerca de aquí. Entonces, ese tema, entonces son estrategias que se hacen y que luego nos venden. Sí, no, pero yo no hablo ya del precio del petróleo, que es un tema político y económico, sino de la realidad física del tema del petróleo. No se acabará nunca, pero cada vez es menos rentable extraerlo. La tasa de retorno energético es cada vez más baja y si no se sigue, el mantenimiento del sistema de la producción está basado en nuevos descubrimientos y nuevas prospecciones en un porcentaje muy alto. Y si se está abandonando la inversión en ese terreno, pues nos vamos a encontrar con un problema que las previsiones más optimistas, que ya son malas, no se cumplan, ¿no? Y parece ser de que no hay ningún indicio de que se estén haciendo nuevas inversiones en ese campo, ¿no? Yo ahí soy muy pesimista. Tenemos colchón, en los yacimientos existentes tenemos colchón bastante grande, más del que nos cuentan, lo que existe ya en Arabia Saudita, lo que existe en Siria, lo que existe, pero más que en Siria, en Irak, más que en ese tema, etcétera. Pero bueno, eso es un tema que es un tema marginal. Tendríamos más otro problema, y además una de las personas que está aquí, dime. No, yo tengo que comentar que yo creo en tu exposición la creación de dinero se ha hecho con obras, gente que podía pagar y entonces ha creado moneda para poder seguir trabajando, haciendo obras, obras grandes antiguamente. Y yo te digo, y eso sería posible, por ejemplo, para
para transformar la dependencia energética, por ejemplo, en países como España? Bueno, de hecho te he contado con las monedas que se están metiendo. Viladecans es la población que hay debajo de Barcelona, lo que hace es quiere utilizar la moneda social para generar un suministrador de energía local, es con energía alternativa. Me parece que es solar, pero no estoy seguro. Sí que se puede utilizar también para eso. En el fondo yo pienso que parte de la fortaleza de esas monedas es que se cree riqueza. Claro, pues si no creas la riqueza, se puede quedar como ha pasado otras veces. Pienso yo que creas la moneda y al final pues la moneda se devalúa ella sola porque no hay riqueza creada con la cantidad de moneda que tú has sacado, ¿no? Lo que pasa es que eso tendría más lógica si estuviésemos ya en un sistema productivo que estemos utilizando el 100% de su capacidad productiva. Estamos muy lejos de eso. Es decir, en estos momentos tenemos unos problemas sociales muy graves, pero muy graves, y a la vez tenemos un sistema productivo que no es capaz de vender. Entonces, la propia generación de un dinero mediante los economistas lo llaman la teoría del helicóptero. Es decir, cuando una economía está deprimida, se coge un helicóptero y se tira el dinero desde arriba. Y entonces la gente coge el dinero y va a comprar y empieza a moverse totalmente el sistema. Bien, una historia de esas lo que hace es que vas generando no la creación de nueva producción, pero eso será después. Es decir, si realmente el sistema se relanza, la teoría que dice la del estancamiento secular desaparecería, porque evidentemente si yo soy un empresario y estoy cerca ya del 100% de mi producción, volveré a invertir en aumentar mi producción. Lo que no lo voy a hacer es, por mucho que me regalen el dinero, si yo tengo la fábrica al 50%, puedes regalarme el dinero, ¿para qué quiero? Si lo que tengo es un problema ya encima, ¿qué quieres? ¿Que me aumente el problema pidiendo un crédito? Y que no, pues va a ser que no. Entonces, en estos momentos sería así. Ahora, lo que dices tú también puede ser utilizado tranquilamente la moneda. ¿Qué sucede? Que eso sucedía cuando fundamentalmente era el Estado el que emitía la moneda. Cuando el Estado emitía moneda, puede decir, emito moneda porque voy a realizar un pantano nuevo y va a transformar una zona en regadío. Entonces, los posibles problemas que cause, que son dudosos, la emisión de la nueva moneda, estarán compensados con la riqueza que va a producir esto, que es la teoría que yo creo que estás planteando tú. El problema que es que cuando el 95% del dinero es bancario, eso no vale ya para nada, porque incluso aunque se haga mediante deuda bancaria, la deuda obliga a generar una serie de intereses y obliga a un crecimiento continuo que es totalmente absurdo. Entonces, ahora, yo entiendo que sí que se puede utilizar, la moneda social se podría utilizar tranquilamente para que una administración se dedicase a hacer una serie de obras nuevas o de creación de dinero o facilitase el que se realizase por otra gente, pero tendría que ser eso, mediante un sistema que fuese controlado. Porque claro, la otra cuestión que hay es, una de las mentiras que me la he saltado, que es el sistema financiero distribuye eficientemente un recurso escaso como es el dinero. Nada más mentiroso que eso. Es decir, el sistema financiero no coge un proyecto porque sea rentable en sí mismo, sino por las garantías que te dé y por la capacidad de influencia que le da al sistema. El sistema que sea rentable o no le importa un pimiento en muchas ocasiones. Buena prueba la tenemos, pues eso. ¿Por qué el sistema financiero no se sometió en la burbuja especulativa? Porque le interesaba. Le interesaba a él y le interesaban a los fondos alemanes y a los fondos americanos que compraban las titulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, pero yo entiendo, respondiendo a tu pregunta en concreto, yo entiendo que sí que puede ser utilizado para eso. No es el planteamiento que yo he hecho, que es un planteamiento sencillamente de salir de la situación de crisis social y económica que estamos, pero podría ser totalmente utilizado. Porque en el fondo, aunque no lo ha dicho, un sistema de fundación público-privada con estas cuestiones que cede a una administración, un préstamo, no sé qué, no sé cuántas, lo que está haciendo, eso no se puede decir porque sería dar más enemigo, estás volviendo al señoriaje de las administraciones, a su capacidad de emitir dinero. Lo que pasa es que no lo emite directamente porque está prohibido y entonces es un truco para hacerlo, pero en el fondo es lo mismo que estamos diciendo, es decir, la capacidad de generar dinero nuevo para la administración para que invierta en temas sociales o en temas productivos o facilite a otra gente que lo invita a trabajar en productivos. No sé si he contestado un poco a la pregunta. Estaba pensando que hay una experiencia que hemos hecho nosotros en la cooperativa de energía, que se llama Somma Energía, que al final lo que hacemos es un poco eso, que es
como cada vez podíamos hacer menos proyectos de generación porque las leyes están cambiando, entonces si los socios van a poner dinero para hacer, por ejemplo, una planta solar y al año siguiente dices, bueno, pues vamos a dar un 2%, y al año siguiente te cambian el precio y ya no puedes dar ni un 1 ni un 0, pues era complicado, ¿no? Y entonces lo que pensamos, y de hecho se ha llevado a cabo y ha tenido bastante éxito de momento, lo que pensamos era decir, bueno, pues para poder invertir en proyectos de renovables, el dinero, en vez de remunerarlo con dinero, lo remuneramos con kilovatios hora que producen las plantas que hemos construido con ese dinero. Y ya tenemos una así, la verdad es que, claro, hay 2.000 personas que todos esos kilovatios hora que se produzcan, que al final es un bien que necesitas, pues los percibes así. Está muy bien la idea. Es un poco la base. Yo creo que el dinero ha perdido un poco la función que tenía. La función del dinero es el intercambio. Lo que se ha generado son políticas monetarias que lo que implican es acosar al individuo, precisamente, ¿me entiendes?, ahogarnos. Sí, entonces, el planteamiento de la deuda, al quitar de la parte del señorío, podíamos emitir moneda, por ejemplo, el Estado francés, prácticamente toda la deuda que tiene son los intereses que ha pagado a los bancos. Es decir, de quitar los intereses que ha pagado, se quitan. Entonces aquí hay un problema muy grave, porque claro, lo que hace en el sistema monetario es simplemente robar. Están saqueando la capacidad que tiene un pueblo de distribuir sus impuestos, porque se lo llevan todo por delante. Entonces, claro, cuando hablamos de economía alternativa, cuando hablamos de moneda alternativa, ahora han empezado a prohibir, porque claro, si están montando y concentrando un tema y ahora dicen, oiga, no, estos individuos se van a poner de acuerdo en que ahora no quieren esta moneda. Sí. Hostia, y si no quieren moneda no hay factura, y si no hay factura no hay impuestos, empezamos los líos ya. Entonces, claro, nosotros tenemos que defendernos como individuos, porque tenemos que defender la familia y tenemos que defender un principio humano, que es la existencia. Porque de todas estas políticas, lo que hace es que la gente viva peor, en peores condiciones, muera antes, no puedas tener hijos, se retrasa una cosa, es decir, hay muchas implicaciones de determinadas cuestiones. Entonces, claro, el dinero tiene que estar para lo que tiene que estar, que es el intercambio. Y por lo tanto, es un delito social. Aquí nadie habla, por ejemplo, la gente, cuando hablamos de la renta básica, la gente dice cosas raras, es que cómo se da dinero a esta gente. Hostia, pero no se escandalizan de que 3 familias en España, ayer, ¿no?, acumulan lo de 14 millones, pero eso no es escándalo. Claro, es que estamos dando hemos creado un ídolo de barro, el dinero, la acumulación material, es decir, basar en que la felicidad de las personas está en acumular cosas. ¿A costa de qué? Pero están locos. Entonces, claro, hay mucha gente logotizada, porque claro, los sistemas de propaganda son muy fuertes y se creen sus propias mentiras. Pero claro, hay que analizar si este sistema viene bien para poder desarrollar mi familia, para que mis hijos puedan tener una continuidad. Tenemos que cuestionar si los empleos como tal están concebidos y sirven para algo, porque no sé para qué tenemos que estar trabajando en cosas que absurdas cuando tenemos una capacidad productiva tremenda. Es decir, evidentemente, somos pocos evidentemente los que estamos pensando que tiene que cambiar esto, pero hay que mantener esa esperanza y que podemos hacer cuestiones alternativas que sean prácticas para nosotros, para nuestra familia, para nuestros amigos y para los compañeros que estén de acuerdo en esto. Es decir, hay que generar una pequeña arca para salvar esto, porque la dinámica está muy claro. Aquí estamos ya, antes hablaban, ¿no?, en el siglo pasado se hablaba de las izquierdas y de las derechas, ahora eso ya no existe. Las izquierdas y las derechas son lo mismo, son de la misma moneda, distinta cara. Cada uno hace el juego para mantenerse, pero la realidad es que en el momento es mucho más difícil. Estamos los humanos, los que creemos en los derechos humanos y en la defensa del ser humano, contra los antihumanos, con esos zombies, con esa gente logotizada que están actuando para eliminar, incluso les da igual, acumular, con tal de que su hijo no traiga trabajo o que su madre no pueda ir al hospital, les da igual, están locos. Entonces, claro, aquí estamos ya en una lucha tremenda entre los que creemos en los derechos humanos, que tenemos que mantener el derecho a una existencia digna, a trabajar, a vivir, a los que no quieren esto. ¿Por qué? Porque sobre todo siguen una simbología que es falsa, el dinero, la acumulación, la confrontación continua, que los árabes hay que matarlos, los negros hay que matarlos, unas cosas rarísimas, pero ¿qué animales son? Entonces esto hay que empezar a hacer otro tipo de diálogo. No nos sirve lo que hay hasta ahora, no sirven esas ideologías
que estaban basadas en la confrontación ideológica, es que ahora no hay más ideología. Están los que el valor material está por encima de la existencia humana, y entonces al valor material le dan toda la libertad del mundo, y en cambio la existencia de las personas está condicionada a su tierra donde has nacido, al poder, a la capacidad que tienes de dinero, y van a recortar. Entonces, claro, cuando hablamos de renta básica, de monedas alternativas, estamos hablando de un tipo de economía que tiene que servir para que nosotros, para la base inicial, que es el intercambio, y entonces hay que potenciar las habilidades. ¿Cómo es posible que en este país tengamos la cantidad de gente, chavales jóvenes que están marchando con las habilidades que tienen? Porque no tienen ninguna capacidad para desarrollar. Pero qué pérdida de esfuerzos y de energía. Tantos millones de personas que pueden aportar tanto, y hay áreas importantes de crecimiento de empleo. En las administraciones, cada vez con los recortes se han quedado hechas una mierda todas. Es decir, nos falla todo, hay esperas en todos los sitios. Pero es que tenemos, por ejemplo, los cuidados. Tenemos una población súper envejecida, con 50. Hay que empezar a generar tema de cuidados, no se está haciendo. Y tenemos bolsas de trabajo ilimitadas. ¿Por qué no se hace? Porque evidentemente el sistema monetario y el sistema del empleo y demás lo están condicionando para castigar a la gente. Es decir, para ir eliminando a la gente. Entonces hay que empezar a decir que no, el ser humano lo que necesita es un espacio de libertad, pero claro, tenemos que generar que los instrumentos sean para este servicio, no justamente para correrlos. Entonces el planteamiento de levantar la bandera de una moneda alternativa significa una moneda que esté al servicio de nuestra. Y la confianza de esa moneda, las monedas cumplen su misión, que es el intercambio, simplificar el intercambio y simplificar el cambio de habilidades de uno con otro. Entonces hay que empezar a espabilar. De todas formas, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices. Lo que pasa es que a veces tendemos el buscar funcionamientos antiguos, soluciones antiguas a los problemas, para los problemas actuales, que son muy diferentes. Son muy diferentes desde por el número de población, que eso es un problema muy grave, hasta por agotamiento de recursos naturales, por un montón, por estilo de vida que se ha creado. Ya quiero decir, porque si tú preguntas por los derechos humanos, hasta el más borde de los humanos te va a decir que los defiende y que los comparte y que está de acuerdo. O sea, no hay nadie que se crea internamente de que es malo y que no, y que lo que pasa es que está movido por otra dinámica diferente, y buscar alternativas a los problemas actuales de formas diferentes, no como las antiguas, aunque puedan ser una referencia en cosas. Ese es el reto, ¿no? De encontrar soluciones al problema energético, al problema de distribución del trabajo, al problema... Pero claro, los derechos humanos... Los problemas y alternativas los tenemos. Sí. ¿Me entiendes? No, es decir, simplemente que estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Alternativas hay un montón. Otra cosa que el sistema diga, dice, no hay alternativas, no hay soluciones, como que dice usted, no hay ninguna posibilidad, sí. Hay muchísimas. Hay muchas vías de alternativa, sí, pero hay que buscar una alternativa global, hay que construirla de forma real, poco a poco, porque no hay una alternativa global a los problemas actuales, no valen las antiguas. Eso quería yo decir un poco, ¿no? Sí la hay, vamos a ver. El próximo mes de febrero, la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo lleva a debate un proyecto que es una parte de la Comisión de Justicia, que hace referencia al tema de la robótica y de la inteligencia artificial. Es decir, pretenden que se dé el mismo trato al robot que a la persona. Es decir, el robot, usted tiene un robot, ese robot va a pagar impuestos y va a pagar cotización a la seguridad social. Y hacen una recomendación a todos los países europeos de empezar a estudiar para implantar la renta básica. Es la propuesta que ha sacado por mayoría el Consejo de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo. Veremos qué es lo que decide el propio Parlamento. Creo que antes debe pasar por otra comisión o por otro estamento antes de llegar al Parlamento, pero bueno, que están en permanente estudio. Y yo que he cogido y he leído todo el informe, es que no solamente se basa en eso, es que van mucho más lejos con el tema, para obligar incluso que tengan un seguro, o sea, un robot, un seguro. Sí, no solamente eso, también intentan regular temas éticos, problemas nuevos que se están empezando a generar y que no tienen una cobertura legal. O sea, quiero decir, el tema es muy amplio, pero sí, también lo que dices. Ahora veremos hasta dónde llega. Bueno, pero por ejemplo, ¿qué se considera un robot? ¿Cuánta gente se habrá quedado por el camino? Porque les da igual.
Claro. Están en un plan... Sí, pero nosotros no. Les da igual. Y en estos años de crisis es decir, hemos disminuido casi un 90%. Claro, y luego, por ejemplo, el poder adquisitivo, hasta que todo esto sea... Bueno, pero es una realidad. Una Es decir, realidad. el sistema ve un problema. Entonces aquí, en el tema de la renta, hay dos opciones. La que plantea el propio sistema para seguir manteniendo, que hay una opción ya en Finlandia, vamos a hablar del Silicon Valley, es decir, ya hay opciones de derecha, de los republicanos también están por una, porque hay una realidad. Si no tenemos gente y dinero, no pueden seguir con la sociedad de consumo. Claro. O consumistas. Entonces, claro, ellos tienen esa opción. ¿Qué es lo que quieren hacer? Siguen la misma dinámica. Ellos tienen una obsesión que dicen, no, aquí hay una cosa que es que estos derechos y estas cosas no se puede tener para todo el mundo. Vosotros habéis oído de toda la vida, ¿no? Ese tema que decía, no, oye, de toda la vida ha habido ricos y pobres, y ellos mantienen su una teoría. Entonces, ¿qué quieren hacer? Reducir la población. Entonces, ¿qué plantean? Muy fácil, os voy a dar una renta básica, venga, 500 euros para cada uno, pero se os acaba la sanidad, se os acaba esto, se os acaba lo otro. Claro, ellos tienen, ya son cártel lo que hay de todo, en alimentación y tal, y ellos fijan los precios de todo. Por ejemplo, en el tema de la farmacia es muy divertido porque las farmacias están a la par de las empresas alimentarias. Curioso. Es decir, comemos mierda, nos enfermamos, dejamos el medicamento. Y luego, incluso los precios, el mismo medicamento cambia según el poder adquisitivo de la población que se determina, que también lo hacen. ¿Me entiendes? Y nos meten goles. Están continuamente, yo digo, el aparato de propaganda, venga, ahora están con la propaganda del TIP. Es decir, las multinacionales, de un lado y del otro, cogen compañías para defender el TIP o no TIP. Ha habido 14, 16 tratados de libre comercio que son increíbles. Pero el tratado de libre comercio lo tenemos ya en casa. Porque los cabrones de eléctricas que han formado un cártel, increíblemente suben el 30% de enero a la luz. ¿Por qué? Muy fácil. Porque cada vez que hay una disminución, porque la gente va poniendo bombillitas que consumen menos, ellos igualan sus beneficios subiendo el precio de la luz. Los de la comisión son a su servicio. Es decir, tenemos los representantes, entre comillas, que dicen que son políticos, y ellos no representan ya los intereses generales, representan los intereses de la oligarquía. Son sus representantes y se van haciendo sus negocios. Entonces, claro, cuando va a Sony y hace una cosa que es alternativa, tienes que pasar con una burocracia de papeles que ellos han creado, que donde te suministran electricidad al precio que ellos dicen, te hacen todas las barbaridades del mundo. Entonces, claro, si hay la opción que tú decías, la solución que estamos, ya no estamos para perder el esfuerzo en luchar con esta cantidad de esa sociedad. Tenemos la capacidad tecnológica en estos momentos informativa para trabajar fuera y al margen de la sociedad. Es decir, la solución es estar al margen de la sociedad. Yo no voy a discutir con usted. Vamos a salir de fuera de esta sociedad. Entonces, claro, del sistema que es económico, hay que salir fuera. Si seguimos con el mismo paradigma, estamos jodidos. Tenemos que crear otro paradigma. Y eso lo tenemos que transmitir. Es decir, transmitir de lo que representa un estado de qué es la felicidad, qué logros tenemos que tener aquí como existencia. Tenemos que transmitir esos valores. Porque claro, si seguimos con los valores que ellos dicen, tanto tienes, tanto vales, es que estamos jodidos. Claro, porque lo vamos transmitiendo sin querer, ¿no? Entonces, no, la gente, el sentido de utilidad, la obsolescencia, que ahora todo es, no sé, la gente ahora está con los móviles, ¿no? Es decir, y ves móviles de 700, 800 euros y cada año se hace la renovación y hay gente que se vuelve loco por ese... Oiga, pero nuestros abuelos tenían sentido de la utilidad. Una cosa no se terminaba hasta que estuviera su vida... se deshacía, se compraban las cosas por su durabilidad. Oye, un tejido bueno, este es bueno que dura, ¿no? Oye, ahora no, ahora es todo basura. Se manejan esclavos por todo el mundo para la ropa barata, oiga, si tú vas ahora a Madrid, lo que es Gran Vía, que han desaparecido de los cines y todo ves toda la compañía textil. Y no hacemos, tenemos una fuerza grande de los consumidores, claro que sí, pero tenemos que ejercer esa fuerza de consumo. Coca-Cola, por ejemplo, ha hecho una barbaridad despidiendo a la gente de la embotelladora. Además, ¿tú has visto a alguien que protestara contra la embotelladora? Hablaremos de ti, pero no hablaremos de Coca-Cola España, que han jodido a la gente. Cuando podríamos hacer una campaña directamente en los alcampos, decir, se acabó, no se compra Coca-Cola. Ya verás que pronto cambiaría. Claro que tenemos esa capacidad, pero tenemos que centrarlo en las cosas que nos interesan. Y claro, hasta que no cambiemos, y claro, tenemos todo ese mundo que se ha creado alrededor de este sistema, que evidentemente, está claro, hemos llegado a un punto de partida donde la propiedad es de uno solo. Es decir, el resto de las compañías son directivos que pelean entre ellos, pero el propietario es uno, gana siempre. Está en todos los conflictos y en todas las partes. Ellos son la parte que provoca el problema y la parte que lo resuelve. Claro, seguimos con esa dinámica, estamos totalmente atrapados y estamos sufriendo. Es decir, si yo, por ejemplo, lo veo cuando tenía 25 años, ahora los chavales de 25 años, que tengo yo un hijo de 25 años, ¡hostia! ¿Cómo ha cambiado el mundo? Yo no pensaba
Yo trabajaba y hacía... Además, Javier, hay dos cuestiones que a veces ya han salido en este tema y también que yo quiero dejar bastante claro. Primero, lo de Enrique. En estos momentos la tecnología y la capacidad capacidad de hacerlo la tenemos totalmente. Si el problema energético, que una persona sabe bastante, no es las energías alternativas. Tenemos un cierto problema, pero podríamos resolver, que es almacenar la energía eólica, etcétera, etcétera, en los momentos en que nos sobra, para guardarla en otros momentos. Pero podríamos hacer, para empezar, un sistema de transición mixto, con lo cual podríamos hacerlo. Es decir, ya ha habido años en que ha habido 2 meses en que España estaba abasteciéndose fundamentalmente de energía eólica y ha habido que tirar, y es uno de los problemas que se plantea. ¿Qué sucede? Que realmente la tecnología iría a un sistema de producción muy distribuido, es decir, que al final fuésemos todos, y es una de las cosas que plantea Rifkin en uno de sus libros, fuésemos todos consumidores, es decir, producir energía eléctrica y consumirla no simultáneamente, sino en unos momentos y otros. ¿Qué sucede? Que este sistema, igual que la fabricación de este sistema, rompe totalmente el capitalismo. Porque un sistema distribuido es muy difícil de controlar, pero no tiene ya ningún sentido la producción centralizada, ni siquiera con los temas de la tecnología en 3 dimensiones, de producción de las fotocopiadoras de 3 dimensiones, ni siquiera ya va a tener sentido el que para las grandes fábricas el centralizar. Entonces, claro, eso les da totalmente miedo. ¿Qué han hecho las eléctricas? Apoderarse del BOE. Su sistema de mantenerse en estos momentos subvencionados es haberse apoderado del BOE. Como estabas diciendo tú, Javier, es decir, ¿me bajáis el consumo? Pues os jodéis, porque la cuota fija la subo. Entiendo. La capacidad productiva es 3 veces superior a lo que se está consumiendo. Se produce igual que se consume, pero todo lo que hay instalado es muy superior. Y el coste que se está pagando es precisamente ese. Porque cuando se hizo la transición hacia la energía renovable, se siguieron construyendo plantas de ciclo combinado, y ahí están. Y esas plantas de ciclo combinado se ha pedido infinidad de veces: hágase una auditoría, porque esas plantas están paradas y las ponen en marcha cuando les interesa. Ahora la sorpresa es que, como la electricidad, resulta que era Francia compra electricidad, y como la oferta supera la demanda, hay que subir el precio. Mire usted, no hay que subir el precio, El tema hace falta una auditoría un sistema 100%. Un sistema en el que, aunque pensemos que existen las manos ocultas, no sé cuántas, si existen las manos ocultas que dirigen el mercado, y si existe esa famosa reunión en que se reúnen en un bar de Nueva York, no sé qué, es el tercer viernes de cada mes, se reúnen representantes de los 5 grandes bancos americanos, etcétera, etcétera. En caso de que exista, desde luego, lo que están demostrando es que no son capaces de controlar el sistema, es decir, han creado un monstruo que ya no lo controlan ellos tampoco. Entonces, tenemos una cuestión, un sistema que va a morir de éxito, es decir, el capitalismo en estos momentos, otra cuestión que se está diciendo, hay escasez de alimentos, si aumenta, bueno, hace poco en Navidades venía una de las revistas estas que nos dan con los pedidos, venía unas barbaridades alucinantes. Si sube la población de 7.000 a 10.000 habitantes, hay que doblar prácticamente, decía, la población. Oiga, mire usted, de 7.000 a 10.000 es menos del 50%. Luego habrá que aumentar en todo caso el 50%. Ni siquiera eso es verdad. En estos momentos tenemos 2 problemas en alimentación que no tienen que ver con la incapacidad de producir alimentos, sino tienen que ver con 2 cosas. Una, la capacidad de distribuir, desde que haya renta para comprarlo, que es lo que estamos hablando siempre en esta tarde. Y segundo, otro tema que sí que es cierto, es decir, si queremos que todo el mundo consuma los kilos de ternera y de vacuno que consumimos en Estados Unidos, no hay tierra suficiente. Pero eso es un absurdo, que se creó en un determinado momento, si queréis os lo cuento, por unos determinados intereses, concretamente en los años 55 a 60 en Estados Unidos. Se escogió la ternera porque había un exceso de cereal, y la ternera es el perfecto sumidero, mientras que el resto de los animalitos con 1,5 kilos, 3 kilos de cereal que producen 1 kilo de carne, la ternera necesita 14 o 15. Entonces, pero se escogió idea porque le sobraba el cereal. Pero eso tiene, y luego se convenció a la gente del consumo. Entonces, ahí tenemos uno de los problemas. El otro problema que tenemos es el que de pronto se ha producido un problema entre el sistema financiero y el resto de la economía productiva, que se amortigua porque evidentemente las empresas del IBEX 35 pertenecen fundamentalmente al sistema financiero. Bien a los bancos, bien a algunos de los grandes fondos de inversión. Entonces se tienen que tragar el sistema. Pero realmente los intereses de las empresas productivas son contrarios a los del sistema financiero. Entonces nosotros tenemos que jugar con esa cuestión. Entonces la cuestión que hay es, ¿vamos de frente contra ellos o hacemos una cuestión, basarnos en nuestra capacidad? ¿Cuál es nuestra capacidad? Una,
Lo mismo que están haciendo con el dinero bancario, de crear el dinero bancario de deuda, creemos una moneda social, nosotros podemos utilizarla lo que sea. La segunda cuestión, tiremos de nuestra capacidad de consumidores. Es decir, decidamos de pronto, lo que decía Javier, que Coca-Cola no la compramos, que compramos Pepsi-Cola. Fijaros que una botella dices, estás apoyando a otros, no. Lo que estoy haciendo es hacer saltar el sistema de Coca-Cola. Las huelgas que se hacían y que el sentido en el consumo es el boicot, y en España no se ha hecho nunca. No lo hemos utilizado nunca, porque las asociaciones que estaban de consumidores están todas... Son unas cagadas. No, están todas tocadas y se montan un poco para relacionar un tema de estos, ¿no? Ana. Sí, yo, bueno, estoy de acuerdo en general con lo que decís, ¿no? Lo que pasa es que Bueno, terminamos. en el diagnóstico no sé si soy tan optimista, ¿no? Yo creo que hay que buscar las rendijas. De hecho, pues para mí la experiencia de la cooperativa que pues es una experiencia además de éxito y gratificante y como que da esperanza, ¿no? Pero también hay que controlar el BOE, o sea, porque si no te van a exterminar en el momento que quieran. Presentarás más o menos resistencia, pero el desequilibrio de poder, de fuerza es muy grande, ¿no? O sea, nosotros hemos manejado mucha, o sea, lo cuento porque tengo la experiencia reciente y muy vivida y le hemos dado muchas vueltas al asunto, ¿no? Hemos inventado muchas cosas y hemos conseguido sobrevivir, pues primero, de partida diciendo nosotros la ganancia no nos importa una mierda, por tanto invertiremos en lo que nos dé la gana con nuestro dinero. O sea, los bancos, esto que habláis de qué rentabilidad te da y tal, pues es que no nos importa. Nosotros lo que queremos es hacer plantas de renovables. Entonces nos buscaremos el dinero y las haremos independientemente de la rentabilidad que dé, porque le dices a los socios que no da para un 3, bajamos a un 1, dicen como si hay que bajar a un 0,5, ¿no? No hay ningún problema en eso. Pero entonces nos han ido poniendo trabas de manera de impedirlo continuamente, ¿no? Y nos hemos atrevido a mucho, porque de la fotovoltaica, que es sencilla, pues al biogás, los molinos, etcétera, ¿no? Y cada cosa que hemos hecho era una rendija que quedaba y automáticamente después la han sellado. Eso es así, ¿no? Entonces, con esta de que os he explicado antes, que es ya la más chula de todas, ¿no? Pues no han podido, pero esa es una opción más difícil de explicar y más militante. Yo creo que tiene un recorrido X, que es de la gente que lo ve muy claro, porque, o sea, que tienes muy claro el objetivo final, ¿no? Que es una minoría. Pero es que ahora, por ejemplo, ahora mismo están sacando lo del bono social, todo el tema de pobreza y tal, y toda la lógica que llevan las leyes que están sacando estos, no los calificaré de ninguna manera, van encaminados no tanto, ahora mismo no tanto a asegurar el beneficio del oligopolio eléctrico, sino a hundirnos a los demás, porque están viendo que somos una amenaza. O sea, nosotros en energía somos 4 de la guitarra, somos ya 30.000 y 40.000 contratos, o sea, somos muchos, pero lo que somos es otro modelo, es un modelo que es vanguardia y que tiene proyección social, no es una alternativa real. Y está lo del bono social, que ahora dicen que lo tienen que pagar las comercializadoras en función del número de clientes. A vosotros os toca un buen pico. Y dices, claro, muy sencillo, o sea, hay comercializadoras que tienen 8 clientes que son grandes clientes y nosotros tenemos 40.000 y lo ponen en función del número de clientes. Da igual, porque esto, claro, o sea, ellos siguen esa lógica, gestionan el tiempo. Esto lo recurres y lo ganas, esto es obvio, ¿no? Lo ganaremos. Pero para cuando lo ganemos habremos sobrevivido. otra. Claro. Habremos sobrevivido, obviamente, porque está ahí puesta la voluntad de las personas en hacerlo. Pero para manejar la empresa, yo como ya acabé mi presidencia en la última asamblea, ya lo veo un poco de distancia, pero si no estaría un poco acojonada, ¿no? Joder, ahora... Fijaros lo que haces tú, Ana, es que el famoso impuesto al sol es totalmente absurdo. Es decir, yo tengo una instalación solar en mi casa y tengo que pagar una serie de costes que yo no utilizo, de distribución, etcétera. Todo está pensado para jorobar al que no sea, incluso jorobándose ellos mismos. Por ejemplo, una cosa que para mí ya es espectacular,
es el rollo ese de los contadores que dicen que te ponen lo que dicen que hoy sale esto a no sé cuántas, y que dicen no encendáis que os va a salir muy caro, es mentira, porque solamente sale caro a aquellos que tienen el precio, esa tarifa, ¿no?, del PVPC, a los demás no nos sale, a lo que sea, ¿no? El riesgo lo asumen las empresas, pero hicieron el tema ese de la facturación por horas, que es absurdo completamente, o sea, no sirve para nada en absoluto. Lo hicieron con la intención de ahogar en la gestión a las empresas pequeñas, a las comercializadoras pequeñas. Claro. Al final se lo han comido ellos, ¿no? Pero, y con otro objetivo, el imponer los contadores inteligentes, que es una fuente de negocio para ellos del copón, porque ahí van a jugar con el tema de datos, que ahí no se especifica, pero ¿por qué esta gente tiene derecho a sacar los datos de consumo que sabe cuando te has levantado a mear por la noche? Pues eso lo pueden hacer. Y para mantener el control de los sistemas distribuidos. Entonces, es más difícil controlar y tener el poder sobre el sistema distribuido, pues a eso están jugando con los contadores inteligentes, que es para negarse a ponérselo desde luego. En fin, que yo creo que es muy importante intentar tomar el poder político, porque si no, no controlas el BOE, y sin el BOE es que es muy difícil. Lo que pasa es que si controlas el poder político, acuérdate de Mediterráneo, acuérdate de otra gente, con el sistema del dinero con intereses y de que los bancos no, esto está claro, ¿no? te acogotan en